rezamos, cuando cantamos, cuando la fiesta es un celebrar gozosos el día grande Pentecostés, cuando llevamos en nuestras manos un resplandor de luz, en nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz, en nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Cuando queremos comprometernos en una misma fe, una tarea, un compromiso, siempre es Pentecostés. Cuando decimos sí a la iglesia con plena lucidez, soplan de nuevo vientos del cielo porque es Pentecostés. Soplan de nuevo vientos del cielo porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Cuando los hijos ya van creciendo y dicen que quieren ser miembros de Cristo y de su iglesia, siempre es Pentecostés. No nos separan lenguas ni razas, nuestra consigna es ser en el mundo un testimonio porque es Pentecostés. Ser en el mundo un testimonio porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Cuando la fuerza que estaba oculta vence con su poder nuestros temores, nuestro egoísmo, siempre es Pentecostés. Cuando aceptamos ser levadura y llama que quiere arder, nos vinculamos más a la iglesia porque es Pentecostés. Nos vinculamos más a la iglesia porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. ¿Tal? Estamos en esta semana entre la Ascensión del Señor, que lo celebramos ayer domingo, y el próximo domingo tenemos Pentecostés. Entonces es una semana en la que nosotros nos podemos ir preparando, conociendo mejor esta gran fiesta de Pentecostés. Podemos hablar desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista espiritual y de preparación. Vamos a decir que Pentecostés es el término con el que define la iglesia, el cristianismo, el fin del tiempo pascual. Es una festividad que pone término a ese tiempo litúrgico tan hermoso que hemos vivido, que lo culminamos con la venida o el envío de Jesús del Espíritu Santo. En la ascensión, una vez que Jesús se va, dice que Él se tiene que ir para mandarnos el Espíritu Santo. Entonces, precisamente en Pentecostés nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo y por consiguiente el nacimiento de la iglesia cristiana, del cristianismo, porque es con Jesús, con su resurrección, que se empieza a preparar ya lo que es la iglesia cristiana, el cristianismo. ¿Qué significa cristiano? Ser seguidor de Cristo. ¿Qué significa ser católico? Universal, que nosotros somos universales. Muchas veces dicen, es que el catolicismo, la iglesia católica la inventó Constantino. No es cierto. La iglesia católica nace desde el primer momento porque nace la iglesia universal, que en ese entonces se conocía solo, pues que no se conocía América y otros lugares, es cierto, pero lo que se conocía de mundo en ese momento, que se concentraba más que todo en Europa y en el desarrollo europeo, eso llegó a ser la iglesia
universal. Católico es una palabra que significa universal. Si usted es protestante, si usted es testigo de Jehová, si usted se denomina yo soy cristiano, sí, todos somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y somos católicos porque se supone que si somos seguidores de Cristo tenemos una fe universal. Así que aunque usted diga, no, yo no soy católico, yo fui católico, no, usted sigue siendo católico porque usted sigue siendo universal, o me equivoco, o es de una iglesia localista, porque Jesús fue universal. ¿Qué es lo que pasa entonces con Constantino? Después de que se funda la iglesia, desde la muerte de Jesucristo, la iglesia primitiva o el cristianismo, los seguidores de Jesús empiezan a ser perseguidos. Y si no, veamos en los Hechos de los Apóstoles, ¿quién es el primer protomártir que tiene la iglesia? El primer mártir de la iglesia, Esteban. Y si nosotros buscamos Hechos capítulo 8, 9, por ahí, a Esteban lo matan apedrado y Pablo está muy feliz viendo cómo matan a Esteban. Y ese es el primer mártir que tiene la iglesia cristiana, porque es la primera persona que muere por Jesucristo. Y resulta que desde entonces es la persecución. Todos sabemos que Pablo fue un gran perseguidor de la iglesia y que después se convirtió y que después más bien defendía. Y sabemos que Pedro, Juan y los discípulos, casi todos los apóstoles mueren decapitados o mueren crucificados, sobre todo. Solo Juan, el discípulo amado, no es mártir. De ahí los otros 10 apóstoles más Pedro mueren mártires, entregan su sangre por el evangelio, por Jesús, por llevar ese mensaje que el domingo ayer veíamos y nos decía antes de irse Jesús, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Y eso lo hicieron y así fue como se fue extendiendo la fe. Pues bien, durante Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la iglesia. Por ello también se conoce como la celebración del Espíritu Santo. En la liturgia católica es de las fiestas más importantes después de la Pascua y de la Navidad. Y también, ¿por qué? Porque es una fiesta alegre, porque ha llegado el Espíritu Santo, ha llegado el Espíritu, y con eso nosotros nos preparamos, tenemos el don de fortaleza. Recordemos que la Biblia nos dice que cuando llega el Espíritu Santo, en Hechos lo leemos, y que un trueno y que lenguas de fuego simbólicamente, y dice que todos empiezan a hablar, cogen fuerza, ya dejan de estar escondidos porque tenían miedo y cogen fuerza y empiezan a predicar. Y la gente decía, pero ¿cómo es esto? Si yo que hablo tal idioma y yo otro, y todos les entendemos. Pues es la narración de ese Pentecostés que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Y se adjudica precisamente a características como carisma, como valentía, como libertad, como comprensión. Pentecostés es considerado entonces la tercera festividad más importante. Vamos a seguir en estos días hablando un poco de esta gran fiesta para que nos preparemos. Vamos preparándonos. Por lo general, en muchas de nuestras parroquias hacen vigilias. Saquemos el sábado en la noche para celebrar la vigilia de Pentecostés, que el Espíritu Santo nos traiga esos 7 dones a cada uno de nosotros. No se los voy a decir, pero le dejo de tarea que usted los vaya recordando. Y si no recuerda cuáles son esos 7 maravillosos dones que vamos a recibir el día de Pentecostés, búsquelos, estúdielos y vea lo maravilloso que es tener la fuerza del Espíritu, porque con la fuerza del Espíritu y para gloria de Dios, somos llamados a ser testigos de Jesús en este mundo. Cuando rezamos, cuando cantamos, cuando la fiesta es un celebrar gozosos el día grande Pentecostés, cuando llevamos en nuestras manos un resplandor de luz
En nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. En nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz.